No es particularmente corta ni aterradora, pero puedo compartir la mía. Ser yo, tener 7. Era tarde en la noche. Intentaba dormir. Como de costumbre, no funcionó. Estaba acostado del lado derecho, mirando hacia la pared contra la cual estaba ubicada mi cama. En la pared opuesta a mi cama hay una gran ventana, lo suficientemente grande como para que no me gustara dejarla abierta. Bastante paranoico, así que la idea de que alguien pudiera mirar hacia adentro y verme era espeluznante, aunque estuviera en el segundo piso. Además, las sombras proyectadas por la luz de la luna que se filtraba entre los árboles, junto con mi imaginación hiperactiva, prácticamente llenaban mi habitación con espectáculos de sombras en movimiento de pesadilla. Siempre tenía las cortinas de la ventana cerradas y cubiertas, así que las sombras se limitaban a la superficie de la cortina misma. Esto estaba bien. Me di la vuelta porque si no funcionaba las últimas 50 veces, seguro que lo haría ahora. Me congelé. Había una sombra en las cortinas, una nueva. La sombra tenía la forma de una cabeza y hombros. Eso no estaba bien. Nada era tan alto. Nada humano, quiero decir. Miré la sombra. Mi corazón latía como único sonido en la habitación. La sombra me miraba, quieta como la noche. Nunca había visto una película de terror, pero sabía que no era buena idea acercarme a la ventana. Probablemente, la mejor idea era ignorarlo, pensé, pero no podía dejar de mirarlo. Si gritaba, ¿quién llegaría primero? ¿Mis padres o la sombra? Si me daba la vuelta, ¿cómo sabría si decidí entrar? ¿Qué pasaría si me daba la vuelta y cuando volviera, ya no estuviera? ¿Significaría eso que se había ido o había entrado? Cada parpadeo era como una apuesta, un instante durante el cual no tenía idea de si lo que estaba al otro lado de la ventana estaría de repente frente a mí cuando abriera los ojos. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí absorto. Mi mente estaba girando a un ritmo vertiginoso, pero una voz de razón finalmente se elevó por encima de la cacofonía. ¿Se irá o no será nada? Solo espera, no lo provoques. Si es que hay algo que provocar, probablemente solo sea un poste de cama en la parte trasera de un camión estacionado justo frente a una farola. Esperé y esperé, pero no se fue. Permaneció sin moverse ni un ápice. Pero aún así, aún podría ser nada. Entonces, decidí abrir las cortinas, si no era nada más para obtener respuestas. Comencé a quitarme las cobijas. Una vocecita en mi cabeza me recordó la teoría que inventé cuando tenía 5 años, que cada cobija que tenía sobre mí podía protegerme de 2 monstruos cada uno. Es por eso que, hasta el día de hoy, duermo con 6 cobijas. Vacilé por un momento, pero decidí que lo que sea que estuviera debajo de mi cama, probablemente estaba igual de asustado que yo de esa silueta. Probablemente no debería acercarme demasiado al armario, sin embargo, solo por si acaso, puse mis pies tentativamente en el suelo. Nada agarró mis tobillos. Buen comienzo. Di un paso y esperé la reacción de la sombra. La sombra no se movió. Di otro paso y me pregunté si estaba tentando al destino. La sombra no se movió. La sombra de hecho nunca se movió, pero mientras seguía avanzando hacia la ventana, noté 2 cosas. La sombra estaba muy bien definida. Las líneas que definían su contorno eran borrosas en absoluto, eran nítidas y precisas. Incluso de niño, sabía que esto significaba que lo que estaba proyectando la sombra estaba justo afuera de mi ventana. 2. La sombra tenía mi altura y mi constitución general. Era como si estuviera parado en alguna plataforma a nivel de mi piso afuera, mirando hacia adentro, o algo que se parecía a mí lo estaba. A medida que me acercaba cada vez más, la similitud se volvía más clara. Podía encajar perfectamente en esta sombra. Esta sombra tenía todas mis características, incluso mi corte de cabello. Y sin embargo, aunque mi imaginación hiperactiva fácilmente podría haberme hecho creer que esta era mi propia sombra, desprendida de mi cuerpo como en Peter Pan, de alguna manera sabía que ese no era el caso. Algo estaba más allá de ese plano de cristal, y lo que sea que fuera, no era yo. El borde de mi cama estaba a unos 5 pies de distancia de la ventana en la pared opuesta.
Me tomó 1 minuto y medio completo cruzar esa distancia. Se sintió como horas. Finalmente, llegué al otro lado de la habitación, cara a cara con la sombra. Estiré la mano hacia el cordón para subir las cortinas. Si podía sorprenderlo, tal vez tendría tiempo para correr antes de que pudiera reaccionar, así que tiré del cordón con fuerza. Las cortinas subieron rápidamente hasta la parte superior de la ventana. Ahora, por primera vez, pude ver la verdadera forma de mi sombra. Nada, no había nada allí, nada fuera de lo común en absoluto. Miré a través de la fila de árboles al lado de la casa hacia la casa de mi vecino. No había ninguna luz encendida en su casa. Ciertamente, nada que pudiera haber proyectado ninguna sombra hacia mi habitación. Giré el cuello para echar un vistazo al callejón sin salida y la calle que conducía hacia él. No habían camiones con postes de cama en la parte trasera estacionados frente a farolas. Ninguna explicación racional para lo que acababa de ver en absoluto. Confundido, volví a bajar las cortinas y la sombra reapareció, mirándome desafiadamente, desafiándome a justificar su existencia. Subí la cortina de nuevo, lentamente, y me detuve cuando había borrado todo menos la cabeza de la sombra. Miré por la ventana, todavía nada. Alejé las cortinas de la ventana y la sombra perdió definición y se movió como uno esperaría que lo hiciera cualquier objeto justo fuera de la ventana. Revisé detrás de las cortinas y no vi ningún recorte de papel, nada que pudiera usarse para fabricar una figura, nada dentro de las cortinas tampoco. Dejé caer las cortinas de nuevo sobre la ventana. La sombra permaneció allí, inmóvil como siempre, e inquietante como siempre. Con precaución, regresé a mi cama, nunca dándole la espalda a la ventana. Me deslicé de nuevo bajo las cobijas, mirando fijamente a la figura. La sombra me devolvió la mirada y finalmente me quedé dormido. Por la mañana ya no estaba y nunca regresó. Necesito una explicación.